no sé hasta qué punto lo tendríamos ya tan claro, ¿no? Lo digo porque a veces da la sensación de que Cristo está, pero en la silla del rincón. Está como en la barca, ¿no? Sin tenerlo en cuenta. Y la iglesia va tirando. Cristo está, pero como si no estuviera. Entonces, ¿quién la dirige? Y esta es la cosa que tendríamos que tener en cuenta. Si Cristo es la cabeza, como hemos leído, ¿quién debería de dirigir? ¿Quién debería dirigir la iglesia? Cristo. O sea, si nosotros nos cortan la cabeza, se acabó el cuerpo. ¿Sí o no? El cuerpo se cae. ¿Vale? Entonces, ¿quién dirige nuestro cuerpo? Nuestra cabeza. ¿Y quién dirige el cuerpo de Cristo? Cristo, que es la cabeza. Por lo tanto, tendría también que quedar claro este tema. Y es Cristo lo que se encarga, pues, de llevar al cuerpo donde tiene que ir. Por lo tanto, es Cristo quien se encarga que esta dirección vaya conforme a la visión de Dios y conforme a la misión de Dios. Él es el que se encarga de ello. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? De que la iglesia de Cristo no es una entidad abstracta, no es un conglomerado de personas, sino que es el propósito de Dios que va en función a un determinado punto, a un determinado propósito. Y para ello también se me ha puesto a decir, vas para allá, pero para algo. Entonces, la pregunta sería, ¿hay diferencia entre visión y misión? ¿Es realmente importante distinguir lo que es visión y de lo que es misión? ¿Vale la pena que hablemos de lo que es visión y de lo que es misión? Importante y necesario lo es. Ahora, ¿cómo se diferencia la visión de la misión? Bueno, ahí podríamos hablar un montón de cosas, porque la palabra visión solamente aparece en Proverbios, que dice que el pueblo sin visión perece. La palabra visión no aparece más. Y la palabra misión, como tal, misión tampoco. Entonces quiere decir que son conceptos que los tenemos que sacar de lo que Dios quiere que sepamos lo que es visión, ¿no? Y entonces diríamos que visión sería los propósitos, ¿no? A lo grande, los propósitos a lo grande que se tienen para llevar a cabo algo. Y la misión sería lo que pretendemos hacer para conseguir esta visión. Si la iglesia es de Cristo, si la iglesia es de Dios, ¿Cristo es Dios? Empecemos por ahí. Cristo es Dios. Por lo tanto, estamos hablando del propósito de Dios. Estamos hablando de la visión de Dios. Y estamos hablando de la misión de Dios. ¿Que quién trajo esta visión de Dios? La trajo el Evangelio, la trajo Cristo. La palabra hecha carne. Y por lo tanto, la visión de Dios dice, en principio, dice, de tal manera amó Dios al mundo que... ¿Para? Por lo tanto, ¿cuál es la visión de Dios? Que todos sean salvos por creer en su Hijo Jesucristo. Esta es la visión de Dios. Hasta tal punto que dice que se tarda terminar todo su propósito hasta que todo el mundo proceda a arrepentimiento. Esta es la visión de Dios. ¿Y cuál es la misión? Pues mira, la misión dice ahí, Mateo 28, 20. Jesús, desde que resucitó hasta que subió a los cielos, sabéis que estuvo tratando con sus discípulos precisamente de todo aquello que era necesario para proclamar el reino de Dios. Mientras estuvo en vida, Jesús estuvo enseñando cómo andar en el reino de Dios. Pero una vez muerto y una vez resucitado, entonces ya se tenía que enseñar a vivir este reino de Dios. Y Jesús se entretuvo en estos días que estuvo entre su resurrección y su ascensión a tratar con sus discípulos
todo aquello que sea necesario para que el propósito de la muerte de Cristo tuviera existencia por los siglos y los siglos, y para que toda humanidad tuviera referente de lo que Dios había hecho a través de su Hijo. Por lo tanto, ahí Jesús deja, ahí en Mateo 28, 18, 20, deja lo que es, hemos visto lo que era la visión de Dios, y ahora Jesús nos dice lo que es la misión de esta visión. Cómo se lleva a cabo esta visión. Cómo Dios hace que este hombre que cree en Jesús puede llegar a ser salvo y tener vida eterna. Dice, se me ha dado, Jesús dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la misión aquí? La misión hemos dicho que era la manera de conseguir la visión. ¿De qué manera puso Dios para conseguir que todo aquel que creyera en Jesús tuviera vida eterna? ¿Cómo? Pues lo dice muy claro, Vayan y hagan discípulos. Y con estos discípulos, dice, los bautizáis en el nombre del Padre, por lo tanto quiere decir, los apartamos ¿para qué? Para que a través del Espíritu Santo puedan aprender a obedecer todo lo que yo os he mandado. Por lo tanto, ¿cuál es la misión de Dios para la humanidad? Hacer discípulos. La visión es que Dios ama para salvar la humanidad. ¿Y cómo consigue Dios esto? Haciendo discípulos. Y ahora bien, ¿quién se encarga de esta misión? La Iglesia. Lucas 24, 46, 47 dice, así está escrito, y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos el tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, era necesario. O sea, no se podía hacer de otra manera que la que estaba determinada. Y así estaba escrito. Por lo tanto, era necesario que lo que estaba escrito se cumpliese. ¿Y qué es lo que estaba escrito? Y era necesario, en primer lugar, que Cristo padeciese y resucitase. Este es el principio de todo lo que luego vendrá como misión. ¿Y qué es lo que vendrá como misión? Que predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Esta consiste en la misión. ¿Y quién la tiene que llevar a cabo? Pues la Iglesia en general y la Iglesia en cada lugar, en cada tiempo. Porque este versículo está en la Biblia y no ha cambiado. Y no ha cambiado. Cada generación que lea este versículo leerá que tiene que hacer discípulos enseñándoles todo aquello que Jesús había enseñado y que lo obedeciesen. O sea, este versículo está ahí permanente. Por lo tanto, no es para entonces, sino es para hoy. No es para la gente de entonces, sino es para la gente de hoy. No es para la iglesia de entonces, que aún no estaba del todo hecha, sencillamente estaba en borrón, sino que es para cada iglesia actual hoy. Por lo tanto, podemos ver que la misión es general para toda la iglesia, pero luego se nos hace particular para cada iglesia. Porque cada lugar, cada creyente, cada iglesia puede leer lo que acabamos de leer. Por lo tanto, cada iglesia en cada lugar, en cada época, tendrá esta misión de parte de Dios, que es predicar su nombre, en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. ¿Y todo esto para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, vemos ahí que la visión de Dios se particulariza en la misión. Y esta misión nos llega a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué se nos dice a nosotros? Que tenemos que hacer discípulos. Y esta misión de Dios se nos transforma luego en la visión de iglesia. La misión de Dios se nos transforma en visión. ¿Por qué? Porque ahí solamente dice que hagamos discípulos a todas las naciones, pero claro, las naciones no todas son iguales. Las naciones no todas tienen la misma cultura, no tienen
las mismas particularidades. Entonces quiere decir que esta misión nos la tenemos que particularizar, nos la tenemos que hacer nosotros. Y entonces hemos de, a través de esta misión, ver, visionar cómo esto lo podemos llevar a cabo. El doctor John Curry, que es un profesor de teología del Seminario Teológico de Westminster, dice: la visión es una imagen clara de cómo podría ser el futuro de una congregación si Dios bendijera su propósito allí donde vive y sirve. Y el porqué de la visión del gran propósito de toda la historia y la rendición para la gloria de Dios. O sea que la visión es lo que podemos nosotros contextualizar aquí y ahora, en lugar o lot, y en personas nosotros, de cómo llevar a cabo esta misión. Cómo somos capaces de ver que esta congregación está llevando a cabo la misión de Dios. Si somos capaces de hacer esto, estamos teniendo visión de iglesia. Amén. Entonces, ¿tenemos visión de iglesia nosotros, como Veraca? ¿La tenemos o no? Si la tenemos, la deberíamos de saber. ¿Cuál es? Yo os diré la que tenemos redactada, ¿no? Cuando pues había una congregación en unas determinadas características, ¿no? Y nuestra visión por aquel entonces decía: vemos como Dios nos atrae con lazos de amor, queriéndonos regalar perdón, restauración y vida eterna para ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo con profunda vocación misionera, predicando un evangelio integral y transformador para ganar a Olot y comarca y al mundo para Cristo. O sea, nuestra visión estaba en Dios actuando en nosotros. La redacción, en vez de vemos, dice creemos. ¿Por qué? Porque hemos cantado una canción varias veces que decimos que no te vemos, pero sabemos que estás obrando. Por lo tanto, nosotros creemos, aunque no lo veamos, que el amor de Dios está trabajando en Veraca. ¿Para qué? Para regalarnos el perdón, un perdón continuo, para restaurarnos continuamente y darnos esta vida eterna en futuro. Y todo esto, ¿por qué lo creemos? Porque creemos que es necesario que, guiados por el Espíritu Santo, si todo esto no lo tenemos, el Espíritu Santo no nos va a poder guiar y llevarnos a una verdadera vocación misionera, en el sentido de que misión es llevar el Evangelio a cualquier parte donde no lo hay. No es necesario irnos a Sudáfrica para ser misionero. Podemos ir perfectamente al barrio de San Miguel, San Roque, Lanchampla. ¿Por qué? Porque hay gente que no conoce a Cristo. Por lo tanto, siempre que llevemos el Evangelio a alguien que no conoce del Evangelio, estamos haciendo obra misionera. Por lo tanto, por eso decíamos que nosotros veíamos que el amor de Dios estaba trabajando en nosotros para que, guiados por el Espíritu Santo, pudiéramos llevar a cabo esta obra misionera. ¿De qué manera? Con un evangelio parcial, solamente de salvación, solamente de amor, o un evangelio integral, donde cabe el pecado, donde cabe la justificación, donde cabe la redención, donde cabe los milagros, donde cabe la obra del Espíritu Santo real, ¿no? Un evangelio integral y transformador. O sea, no nos contentamos como en el momento que se estaba redactando esta visión como iglesia, no nos conformábamos en predicar un evangelio pasivo, sino un evangelio transformador. Un evangelio transformador. ¿Qué quiere decir un evangelio transformador? Pues que aquellas personas las cuales recibían el evangelio no solamente quedasen habiéndolas oído, sino habiendo sido transformadas por el evangelio. Que si antes eran una cosa, luego de escuchar el evangelio fueran hijos de Dios. O sea, transformados en hijos de Dios. Y esta era la visión, ¿no? Hemos dicho que la misión entonces era cómo llevar a cabo la visión. Tenemos claro cuál es la visión Veraca, ¿no? Por lo tanto, así, en 3 frases diríamos que la iglesia de Veraca ve a Dios obrando en ella, con amor,
para ser guiada por el Espíritu Santo en favor de los que se pierden, o sea, en favor de una obra misionera a través de un evangelio integral y transformador. Amén. Esta sería la visión. ¿Y cómo llevamos a cabo esto? Pues bueno, esto ya sería la misión. Entonces, ¿qué redactábamos nosotros en aquel entonces? Digo en aquel entonces porque eso no tiene que ver en que ahora tenga que ser lo mismo. Amén. Porque han pasado años, han pasado personas y también ha cambiado la idiosincrasia de la Iglesia. Por lo tanto, la visión de Dios va a ser la misma, la misión de Dios va a ser la misma, pero la concreción de la visión de Iglesia puede variar. Concretar la visión puede variar. Entonces, la misión que decíamos era, queremos dar a conocer el mensaje transformador de Cristo, que es lo que formaba parte de la visión, a los habitantes catalanes y a los demás con sus familias que se encuentran en la ciudad de Olot. O sea, se concreta a quién va dirigido este mensaje misionero que decíamos en la visión. Desde la cultura catalana, manteniendo viva la cultura origen y alentando la integración a la sociedad catalana, enseñando la sana doctrina, discipulando desde el estímulo a los creyentes hacia una vida abundante y comprometida con la comunidad. Entonces, ¿qué queríamos pretender con la misión aquí en Veraca? Esto de llevar a cabo el evangelio que fuera transformador. Primeramente, identificábamos el contexto donde esta visión de Dios tenía que llevarse a cabo. Y el contexto es Olot. Y Olot es una población catalana, por lo tanto, el mensaje tendría que estar dirigido a las personas catalanas. Pero ¿qué ocurre? Que no solamente hay catalanes en Olot, hay otras culturas venidas desde fuera. Por lo tanto, no solamente va dirigido a catalanes, que podría haber sido, pero no es. Nosotros entendíamos que el evangelio tenía que ser tanto para unos como para otros, pero sí atendiendo a la idiosincrasia del lugar donde nos movemos. Por lo tanto, atendiendo esta cultura catalana que hay, ¿no? Pero sabiendo que hay otras culturas, intentando que otras culturas se integren. Integrar quiere decir asentarse, sentirse cómodos, viviendo cómodamente en medio de una diversidad. No es dejar de ser para ser otra cosa, sencillamente es adaptarse y sentirse cómodos, ¿no?, en relaciones humanas y en relaciones sociales. Y esto era una de las misiones que como Iglesia se pretendía hacer entre la Iglesia, que la Iglesia pues estuviera bien integrada en el contexto, ¿no?, que pudiera ser una Iglesia bien aceptada por unos y por otros, que hubiesen habido catalanes, que hubiesen habido foráneos. Yo les llamo foráneos, que en vez de llamarlos inmigrantes, prefiero llamarles foráneos, que quiere decir gente venida de fuera, ¿no? Y no es así, porque a veces hablar de inmigrantes suena un poco a despectivo, o hablar de latinos también, o hablar de... ¿no? Entonces, mejor foráneos. Y foráneos es verdad, vienes de fuera, eres un foráneo, ya está. Entonces, si eres bueno, eres un buen foráneo, y si eres malo, pero eres un mal foráneo, ¿no? Ya está, ¿no? Y aquí se acaba. Entonces, la misión de la Iglesia pretendía esto, que la Iglesia Veraca pues, fuera un puente en cuanto a la diversidad cultural que hay en el pueblo y un puente a salvación de los propios catalanes. ¿Amén? ¿Entendemos todo esto? Claro, es lo que yo he dicho. Esto es lo que hay hasta ahora, ¿vale? Esto es lo que hay que... Ahora, si esto lo tenemos que ver y analizar en el contexto actual, yo he puesto ahí que como mínimo deberíamos de atender a tres cosas. Para considerar que la visión de la Iglesia local es viable y se puede llevar a cabo con las reformas o con la aceptación, pero estos tres puntos, si no los tenemos claros, ni lo que tenemos ni lo que pretendamos va a tener sentido. Por lo tanto, estos tres puntos van a ser básicos e imprescindibles para poder juzgar una visión contextualizada en el lugar y que tengamos bien presente que aquello viene de parte de Dios. Entonces, primera cosa a considerar. Hemos de tener claro que reconozcamos de quién somos. Lo primero. Tener claro de quién somos. Juan Calvino, reconoce a Juan Calvino, que era uno de los reformadores junto con Martín Lutero,
en su obra que fue la que provocó parte de la reforma en Suiza, escribía así, dice, no somos nuestros. Por lo tanto, no permitamos que nuestra razón ni nuestra voluntad influencien nuestros planes y actos. No somos nuestros. Así pues, no fijemos como nuestra meta buscar lo que es conveniente para nuestra carne. No somos nuestros y en la medida de lo posible olvidémonos de nosotros mismos y de todo lo que es nuestro. En cambio, somos de Dios. Vivamos para Él y moramos por Él. Somos de Dios, que su sabiduría y voluntad gobiernen, por tanto, todas nuestras acciones. Somos de Dios, que todas las partes de nuestra vida se esfuercen en consecuencia hacia Él como nuestro único objetivo legítimo. Lo cual venía a decirnos que como individuos, como personas, como pecadores redimidos, pertenecemos a Dios. Y colectivamente, como cuerpo de Cristo, también somos de Dios. Sea que lo miremos a nivel individual, como lo miremos como colectivamente, somos de Dios, pertenecemos a Dios. En 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, si dice todo para la gloria de Dios, quiere decir que no queda nada para nuestra gloria. Si lo que hacemos tiene que ser hecho todo para la gloria de Dios, todo excluye lo nuestro. Todo excluye lo nuestro. No, nada podemos hacer para nuestra propia gloria. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Dios. En el Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por misericordia, por tu verdad. O sea, no permitas que nosotros nos movamos por nuestra propia gloria. Haz que en nuestra torpeza nos demos cuenta que te tenemos que dar a ti la gloria. Entonces, hemos de tener claro que somos de Dios, pertenecemos a Dios. Todo lo que pretendamos hacer tiene que estar enfocado en Dios y en sus propósitos que tiene para cada uno de nosotros individualmente y para nosotros como iglesia, como congregación, sin mirar nuestras propias aspiraciones, que ahí es el quid de la cuestión. Si sabemos de quiénes somos, vamos a tener siempre presente cuando hablamos, si hablamos por nuestros intereses o si hablamos siendo guiados por un sentir que viene de parte de Dios. Y esto es importante. Sabiendo firmemente que nuestra pertenencia es de Dios, hará que nuestra visión no dependa de ninguna persona. Que no dependa de ninguna persona. La visión va a depender no del que la escribe, sino va a depender de quién la hace escribir. Y esto, ¿por qué va a ser así? Porque tenemos claro que el que escribe no escribe por sí, sino que escribe por Dios. Y esto es importante. Esto es importante que como iglesia se sepa. Si esta pertenencia se tiene claro, esta frase es decir, creo que deberías de hacer tal cosa, creo que deberíais de pensar en tal cosa, creo que tendríais que tener en cuenta tendríais que, desaparece. Sería, creo que deberíamos de pensar en tal cosa, creo que deberíamos contar con tal otra cosa, creo que debemos participar, o sea, en vez de ser una piedra que se tira, sería una colección común para llevar a cabo lo que se quiera. Nosotros, para que no se nos olvide, no podemos buscar nuestro ego. No podemos buscar sino la gloria de Dios. Romanos 14, 7, 8. Porque ninguno de nosotros, dice la Escritura, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Hemos de tener claro, entonces, y
bien claro y bien entrado en nuestra mente de quién somos. De quién somos. Yo te diré una cosa, antes de conocer a Jesús, eras tuyo. Tú decías, tú pensabas, tú decidías, tú pecabas y tú te alegrabas del pecado y tú te ibas al infierno porque querías. Pero llegó un día que conociste a Jesús y en ese conocimiento de Jesús renunciaste a lo que eras y le dijiste, Señor, tú vas a ser quien va a guiarme mi vida. Tú vas a ser mi Señor. Por lo tanto, si tú le estás diciendo, tú vas a ser mi Señor, quiere decir que tú vas a gobernar mi vida. Yo te pertenezco a ti. Y por lo tanto, lo que eras ya no vale, aunque la carne diga, ya no vale, podemos tener muy claro de quiénes somos. Y cuando la carne nos diga, sí, hombre, pero fíjate, si me siguieras a mí, tendrías este placer ya asegurado. Bueno, si tenemos claro de quiénes somos, contestaríamos, tú ya no eres mi carne. Yo lo que vivo en ti, lo vivo en la fe en Cristo. Por lo tanto, este sería nuestro remedio para afirmarnos en nuestra identidad individual, que es lo que ahora viene el segundo punto. Si sabemos de quiénes somos, también podemos saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? O sea, cuando nosotros renunciamos al yo al aceptar a Jesús, no nos quedamos siendo nada, ni nadie, sino que lo que éramos se borró, pero pasamos a ser algo que dice la Escritura. Lo viejo pasó y fuimos nuevas criaturas. Por lo tanto, no hubo un vacío, no hay un vacío. No dejamos un presente erróneo o derruido y pasamos a la nada. No, pasamos al reino. Pasamos a una vida nueva. Y por lo tanto, tenemos que saber quiénes somos. En esta vida nueva, ¿quiénes somos? Y cuando digo quién, me refiero a nuestra identidad. Saber quién somos, quién soy yo. ¿Quién soy yo? Que a veces nos avergonzamos de decirlo quién soy yo. Porque a lo mejor nos gusta más decir, hombre, es que yo soy técnico en electricidad en la fábrica tal y me tienen muy bien considerado y el mes que viene me van a poner encargado de toda la planta. A lo mejor nos viene mejor identificarnos así. En vez de decir, bueno, yo soy un hijo de Dios que estoy trabajando en una fábrica, electricista técnico y bueno, y como están contentos conmigo, porque como hijo de Dios cumplo con mis responsabilidades, me van a poner jefe de planta. Sería admitir mi identidad auténtica de estar en Dios. Por lo tanto, es importante saber cuál es nuestra identidad y como iglesia también, saber qué identidad tenemos como iglesia. ¿Somos un grupo de personas? ¿Somos un club? ¿Somos una asociación? ¿O somos el cuerpo de Cristo? Hay que tener claro quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque si lo tenemos claro, también tendremos claro el por qué estamos aquí. O sea, si yo soy algo por algo. No soy algo por sí mismo, sino soy algo para algo. Y la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo para algo. Y por lo tanto hemos sido llamados como iglesia, ¿para qué? Para llevar a este mundo algo que nadie puede hacer. Nosotros somos lo que somos porque el Señor nos ha capacitado para llevar a cabo algo que nadie más puede hacer. Me diréis, ¿y qué es lo que podemos hacer? Bueno, primeramente, asentémonos. ¿Sabemos quiénes somos? Si sabemos quiénes somos, ¿estamos convencidos de que estamos llamados para llevar a cabo el propósito de Dios y por eso somos lo que somos? ¿O nos da miedo ser lo que somos? Porque el propósito de Dios nos atormenta. Decimos, Dios, es que también pides cada cosa que no veas. O sencillamente nos acogemos a la soberanía de Dios
y admitimos que tenemos un llamado de su parte y estamos dispuestos a hacerlo, y admitimos que de la misma manera que hemos sido llamados, también hemos sido equipados y capacitados para llevarlo a cabo. Y cuando estamos ya en esta situación, entonces podemos mirar si realmente esta visión que el Señor nos está poniendo es una visión adecuada o la hemos adecuado nosotros. Porque claro, ¿quién de nosotros va a tirarse piedras sobre sí mismo? La carne nunca va a atacarse a sí misma, va a buscar excusas para no sentirse comprometida. Por lo tanto, hemos de procurar que cuando nosotros admitimos nuestra identidad en el Señor y estamos admitiendo la visión de parte del Señor, qué es lo que debemos de hacer con Él, entonces debemos de tener claro hacia dónde estamos apuntando. Si apuntamos por bajo o si apuntamos por alto. O si priorizamos nuestros sentidos o si priorizamos el sentir de Dios. Lo cual querría decir que si tenemos una visión baja o la tenemos alta, o si la tenemos priorizada en la carne o si la tenemos priorizada en las cosas de Dios. Nuestra visión tiene que ser alta, con una visión alta, entendiendo con esto que la única misión con nosotros es la que hemos recibido del mismo Cristo. Ya lo hemos dicho. ¿Qué misión habíamos recibido de Cristo? Hacer discípulos, así de sencillo. Luego ya vemos que el versículo nos aclara lo que es un discípulo, pero en principio, para quedarnos claro qué es lo que debemos hacer, discípulos de Cristo. Entonces, por nuestra identidad, por lo que somos, hemos de admitir que es lo que tenemos que hacer para que esta visión que nosotros estamos cogiendo es una visión que viene de parte de Dios, es lo que tenemos claro que tenemos que hacer discípulos. Entonces, otra cosa para que veamos que esta visión que tenemos es realmente de parte de Dios es saber qué mensaje es lo que nosotros tenemos que hacer. Para hacer discípulos, ¿qué mensaje tenemos que dar? ¿Tenemos algún mensaje especial? Pregunto. Nuestro mensaje lo puede dar cualquier asociación, institución, organización humana que pueda haber por ahí. Porque nuestro mensaje no es otro que anunciar el perdón de los pecados y la impartición de la justicia de Dios. Nuestro mensaje es esto: tus pecados te son perdonados y Dios te va a mirar como justo. Entonces ya hablaremos. Pero en principio, si nosotros admitimos nuestra identidad, proclamar este mensaje no tiene que ser muy costoso. No tiene que ser muy costoso. Tiene que ser un fluir de nuestra propia identidad. Y otra cosa por la cual nuestra visión tiene que ser alta es que además de tener un mensaje, tenemos un ministerio. Porque todo aquel que acepta el mensaje automáticamente entra en la disciplina del Señor. Y si entra en la disciplina del Señor, entra a formar parte de un discipulado en el Señor. Por lo tanto, hemos de saber qué vamos a hacer ahora que este hombre se ha convertido y este hombre ya está en el Señor. Entonces, yo aquí, ¿qué pinto? Yo que soy un hijo de Dios, yo que soy un discípulo de Dios, yo que pinto ahora con este Señor que acaba de entrar. Pues bueno, nosotros tenemos que saber que tenemos un ministerio de paz y de restauración. Somos colaboradores de parte de Dios para llevar a cabo esta preparación de los pecadores liberados hacia la consecución de la vida eterna. Es nuestra tarea. ¿Cómo esta tarea puede ser agradable? Cuando esta tarea deja de ser una carga, cuando tenemos clara nuestra identidad en el Señor. Cuando tenemos clara nuestra identidad, hablaremos de quién es nuestro Señor. Hemos dicho que pertenecemos al Señor, ¿no? Y pongamos un ejemplo de ello. Para que nadie se enfade de los del Madrid, voy a hablar de un fanático del Barça. Porque a veces ocurre más con los fanáticos del Barça que con los fanáticos del Madrid, lo que voy a contar. Tú estás 5 minutos con un fanático del Barça y al terminar los 5 minutos ya está hablando del Barça. No sé si os habrá pasado esto. Pero cuando alguien es un culé, como lo llaman,
pues tú empiezas a conversar y terminas conversando del Barça. ¿Por qué? Porque tiene claro que es un culé. Su identidad es de culé y por lo tanto habla de lo que le sale del corazón. Nuestra boca habla de lo que hay en nuestro corazón. Y nuestra identidad, si es la identidad de Cristo, podemos empezar hablando del tiempo y terminar hablando de Cristo. Porque nuestro corazón está lleno de Cristo. Nuestra identidad está compaginada con Cristo. Evidentemente que podemos hablar de que el transporte está muy mal, que necesitamos más autobuses para movernos por Olot. Claro que sí, podemos estar hablando de esto, pero también podemos estar hablando que el Dios de orden es Dios y ha puesto un remedio para que el orden fuera como tal, como Él quiere. Y podemos terminar hablando del Evangelio. Entonces, tenemos que pensar una cosa. Ninguna organización terrenal puede llevar a cabo este ministerio. Solamente los que son cuerpo de Cristo, los que son del Señor, en identidad. Y finalmente, que también es muy importante, es que debemos de conocer quién es nuestro enemigo. Si yo quiero andar sobre la voluntad de Dios y en los caminos del Señor, tengo que saber que no va a ser fácil. Tengo que saber que voy a encontrar obstáculos, voy a encontrar oposición. Tengo que saber que Satanás se me va a poner entre medio, me va a confundir si puede, me va a desviar de camino o hasta me va a anular la visión del camino. Satanás es el enemigo de la Iglesia porque sabe que la Iglesia es la que tiene que llevar el propósito de Dios. Por lo tanto, él es el encargado de que la Iglesia entre en declive para que la obra de Dios, el propósito de Dios no se lleve a cabo, para que la visión de Dios quede así, como visión de Dios, como un versículo en 3:16 de Juan, y se quede ahí, y que no se mueva de ahí. Este es el diablo pretende este. Por eso el apóstol Pedro nos advierte en 5:8-9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones se han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Fijaros, está como león rugiente. No pone león hambriento. Porque si estuviera hambriento tendríamos que ponerle piernas. Pero pone león rugiente. Solamente está haciendo ruido. Está haciendo ruido. ¿Para qué? Para probar nuestra identidad y nuestra pertenencia. Aquellos rugidos, si no tenemos claro cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra pertenencia, le vamos a dar más importancia a los rugidos del rey de la selva, y entonces sí que vamos a poner piernas, ayúdame. Pero si tenemos claro a quién pertenecemos y de quién soy, de mi identidad, dice allí que podemos resistir en la fe. Podemos resistir. ¿Por qué? Porque esa identidad nos pone en el lugar donde nos toca, nos pone en el lugar de Dios, ¿no? Satanás odia a Dios sí o sí. Y si Satanás odia a Dios, está odiando al pueblo. Dice en Apocalipsis: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo va a buscar a aquellos que son íntegros. Fijaros que dice que va a buscar, se pone contra la mujer, se pone contra la Iglesia, pero luego concreta. Va a buscar a la Iglesia, pero ¿a quién ataca? No es a la Iglesia, ataca al remanente del simiente. ¿Quién es el remanente? Pues todos aquellos que tienen claro la pertenencia y la identidad. Aquellos que saben que pertenecen a Dios y que su identidad es la que tienen en Dios. Estos son los que forman parte del remanente. Seguramente aquí estamos más de uno, formamos parte del remanente, que tenemos claro a quién pertenecemos y tenemos claro, ¿no?, quiénes somos en el Señor. El diablo está con ganas de destruir la Iglesia. Y una de las maneras en que va, más efectivas, en que va a destruir la Iglesia,
es causando entre los propios cristianos que se vean los aspectos más negativos que hay entre ellos, creando diversas opiniones, creando diversos pensamientos y distintas opiniones de unos respecto a los otros. Y esto, en vez de provocar un anhelo de unión, lo que provoca es un anhelo de división. El diablo lo que pretende es esto: divide y perderás. No, divide y vencerás. O sea que la idea de Satanás es: voy a dividir y por lo tanto voy a vencer. Entonces va a poner en cada uno de nosotros distintos pareceres de unos respecto de los otros, y no tan solo esto, va a poner la incapacidad de ponernos de acuerdo. Porque evidentemente es lógico que en diversas personas hay diversas maneras de pensar, diversas maneras de sentir, diversas maneras de opinar. Pero como hijos de Dios, que estamos llamados a la justicia de Dios, pues también estamos capacitados para llegar a acuerdos, ¿no? En lo cuanto podamos estar de bien, en paz con todos. En cuanto podamos estar en paz en todo. Eso nos ha capacitado de poder estar así. Pero el diablo lo que pretende es que no sea esto, sino que en vez de ser el Espíritu Santo moviéndose por las coyunturas, trayendo la unidad, lo que está haciendo es rompiendo las coyunturas para que no aparezca la unidad. Y puede ser esto una de las cosas en que rompa precisamente que aquella visión que tenemos de parte de Dios no se lleve a cabo. Porque la visión es la visión, no es las visiones. La visión es la visión. Y lo que queremos hacer tiene que estar claro individualmente y colectivamente. O sea, que mi individualidad coincida con la colectividad. O sea, que si mi plan es llevar el Evangelio a Olot, teniendo en cuenta esta diversidad, no como división, sino como positivo, ¿no? Porque sabemos que en el contexto humano la diversidad, a veces por el mismo miedo, lo que produce es división, produce marginación. Aquí están estos, aquí están los otros, aquí están aquellos. En cambio, si nosotros no tenemos esta visión, si tenemos la visión de pecadores que pueden ser redimidos, sea de la clase que sea, entonces la cosa ya cambia. Pero el diablo esto va a poner opinión contraria. Por eso, a veces el diablo pone el caos y la confusión entre la congregación, pero a veces el diablo usa el exterior para poner oposición. Entonces, ¿cómo usa el diablo la oposición de fuera hacia nosotros? Hombre, es que estos son protestantes. Es que estos son raros. Es que siempre están hablando de lo mismo, ¿no? Y lo que están trayendo, en vez de traer estímulo, lo que están trayendo es un criterio, digamos, de bajo estima, de miedo, de temor, ¿no? De incapacidad, y estamos anulando precisamente todo lo que el Señor nos ha dicho que nos ha capacitado para llevar a cabo su propósito. Pero el diablo utiliza esta fuerza externa para minimizar a su cuerpo, a su iglesia. Por lo tanto, hemos de tener bien claro que si queremos el éxito, lo cual quiere decir, si queremos poder seguir con la visión que tenemos planteada, hemos de contar en que va a haber oposición. Hemos de contar en que entre nosotros van a haber opiniones contrarias, van a haber maneras de pensar diferentes y van a haber sensaciones y motivaciones distintas. Hemos de saber que esto va a ocurrir. Y también hemos de pensar que desde fuera no todo van a ser flors y violas, como decimos en catalán, que todo va a ser pan comido. No, de fuera van a venir tropiezos, van a venir obstáculos, y hemos de pensar en ello. Hemos de pensar en ello. Porque no hay éxito sin... Bueno, yo siempre digo, cuando alguien me dice, digo, para que haya victoria tiene que haber lucha. La victoria tiene que ver con la lucha, ¿no? Y el Señor nos dice que Él ha vencido el mundo. Por lo tanto, quiere decir que Él ha luchado con el mundo y lo ha vencido. Por lo tanto, quiere decir que si Él lo ha hecho, también lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a encontrar lucha. Pero esta, digamos, esta es la que nos debe de animar.
La lucha externa es la que nos debe de animar. Y la que nos debe de preocupar es la lucha interna. La que el diablo está provocando en lucha interna. Esa es la que nos debe de preocupar. Porque sin darnos cuenta, no tan solo impide que llevamos a cabo el propósito del Señor, sino que nos hace sentir incómodos con nosotros mismos. Porque siempre decimos que aquí no venimos en plan, digamos, religioso y a cumplir, sino que venimos siendo respuestas del llamado del Señor para congregarnos. ¿Verdad? Cuando decimos, donde hay 2 o 3 congregados, siempre hablamos, no, es que el Señor nos ha congregado, ¿no? Pues bueno, se nos ha congregado como cuerpo, y el cuerpo no está en contra, los miembros no están en contra del otro miembro del cuerpo. Todo el cuerpo viene congregado, por lo tanto los miembros... Y cuando esto ocurre, cuando el diablo gana su batalla, o está estorbando en su batalla, impide que nosotros podamos congregarnos como cuerpo. Asistimos como creyentes. Asistimos como creyentes. Pero no nos congregamos como creyentes, como cuerpo. Y por eso el diablo esto lo está buscando que esto ocurra. Que esto ocurra. Está permitiendo que no se discierna el cuerpo de Cristo. ¿Os acordáis cuando participamos del pan y el vino, que nos lo recordamos cada vez? Que para participar del pan y vino es conveniente que el que participe discierna el cuerpo de Cristo. Y discernir el cuerpo de Cristo, ¿qué quiere decir? Discernir que mi membresía, mi miembro, yo miembro de este cuerpo, actúo como tal miembro. Yo soy un cuerpo, yo soy un miembro, yo soy un hijo de Dios, que estoy en virtud de acoplarme en otro miembro del cuerpo de Cristo. Yo no ando por mí solo, sino que yo ando con los miembros. Esto es un peligro, Pero yo os diría que este peligro debemos de enfocarlo precisamente como nos lo dice el apóstol Pedro, ¿no? Que es un rugido del león. Si le damos caso, si le hacemos caso, este rugido va a provocar dispersión. Cuando él se pone ahí en la sabana y hace el rugido, todos los animales se van y se esconden. ¿Por qué? Porque creen que el león les va a atacar. Pero nosotros cuando escuchamos el rugido del león dice que lo hace para ver a quién puede devorar. Entonces solamente va a buscar a aquel que se escape, le va a correr. Pero los que se mantengan firmes en la fe, estos solamente van a escuchar el rugido, pero no la obra del diablo. Por lo tanto, nos debería de afincar más en lo que realmente somos para ser realmente la Iglesia de Cristo. O sea, sí que va a haber rugidos de león, sí que van a haber. Pero estos rugidos van a ser estos rugidos. Y estos rugidos pueden ser impedimento, sí, si le haces caso. Si les haces caso. Si esta diferencia de pensamiento que tienes con X hermano le das tanta importancia que te impide relacionarte con él o colaborar con él, quiere decir que el diablo está rugiendo adecuadamente porque consigue su propósito. Consigue que su rugido pase a ser miedo. Y entonces rompe. Pero si nosotros aquí el rugido nos da hacer una introspección y decir, oye, si ruge es que algo debe temer. Igual lo que está temiendo es que estamos andando correctamente y por eso nos está pretendiendo impedirnos que andemos correctamente. Por lo tanto, me confirmo en lo que estoy haciendo y rugido, fuera. Porque el diablo se va a molestar para alguien que ya está haciendo su obra. Él no se va a molestar en llevar a un ladrón a robar. En todo caso, va a buscar al honesto para que robe. Pero al ladrón, va a decir, no, si este ya, sin mí hace lo que a mí me interesa que haga. Lo que me interesa es que el honesto, que no quiere hacer este es el que tengo que rugirle. Por lo tanto, nosotros, si nos ruge, es que nos considera que estamos
adecuadamente en el cuerpo de Cristo. Y quiere que cojamos el miedo y que hagamos entorpecer el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, rugido, oído sordo y aceptar la voz de Dios. Amén. Dice en 1 Corintios 15, 53, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Ahí, a mí este versículo me encanta porque a veces una de las cosas que pueden romper la dinámica de cuerpo y de colaboración de unos con otros es esta comparación, es decir, es que yo hago y tú no haces, ¿no? Y tú haces y te dan y yo hago y no me dan. O sea que el hecho del hacer y tal, no siempre puede provocar situaciones en que el diablo mete la baza para que esta relación se rompa, ¿no? Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No te preocupes de la obra de fulanito de tal, preocúpate en que tu obra vaya creciendo. Si tu obra va creciendo, la del hermano también va a crecer. Y si la del hermano crece y la tuya crece, el cuerpo crece. ¿Y qué es lo importante? ¿Que crezcas tú o que crezca el cuerpo? Imaginémonos un brazo que esté empeñado de bebé en crecer más que el propio bebé. Cuando este sea hombre, el brazo lo va a arrastrar por el suelo. Y a medida de que le sirve. Un brazo que ha querido crecer a su ritmo y a medida de que le sirve. Por lo tanto, el diablo sí va a hacer esto, provocarnos, traernos, decir, fíjate, fulano hace y tal, y yo hago y nada, y tal, y comparaciones, ya dice el refrán, que las comparaciones siempre son odiosas, porque traen conflicto, las comparaciones traen conflicto. Nosotros sabemos como cuerpo que cada miembro está en el cuerpo, cada miembro tiene su lugar y tiene su llamado, su ocupación, y por lo tanto es ahí donde se tiene que preocupar, crecer y ayudar a crecer a otros. Para terminar, hemos dicho que somos de Dios. Y somos de Dios, por lo tanto, vivamos para Él y moramos para Él. Y somos de Dios para que su sabiduría y su voluntad gobiernen en nuestras operaciones, por lo tanto, en nuestra voluntad. Que no sea nuestra voluntad, sino que sea la sabiduría de Dios y la voluntad de Dios la que esté ahí. Y somos de Dios para que todas las partes de nuestra vida, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, se esfuercen en consecuencia hacia Él como único objetivo. No importa la edad, no importa la condición, importa el quién eres, de quién eres y para qué eres lo que eres. Amén. Entonces, para que nos quede, porque esto que acabo de decir, como hemos dicho antes, lo dijo Calvino. Calvino era un hombre muy respetable, porque provocó precisamente que la palabra de Dios entrara en la sociedad y que provocara estos cambios en las personas. Pero ¿y la palabra de Dios qué nos dice? ¿Somos de Dios? ¿Dice la palabra de Dios que somos de Dios? En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, sí somos de Dios y no lo dice Calvino, lo dice la palabra. En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí nos dice que somos colaboradores con Dios o no. La multiforme sabiduría de Dios, o sea, lo que es Dios, se tiene que dar a conocer al mundo. ¿Y quién es el encargado de dar a conocer al mundo quién es Dios? La Iglesia. Por lo tanto, no es Calvino que lo dice, es el mismo Señor que nos está recordando que somos sus colaboradores para llevar a cabo su propósito, llevar a cabo su visión. Y por último, somos del Señor a pesar de la oposición del diablo. A pesar de la oposición del diablo. Lo hemos oído al principio en Mateo 8:18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella. El infierno va a estar rodeando esta roca que es Cristo y donde está edificando la iglesia. Pero este infierno no va a prevalecer, no va a sobreponerse, no va a impedir que la iglesia haga lo que tenga que hacer. Por lo tanto, tenemos claro de quiénes somos, lo que somos y para qué somos. Y hemos de tener claro que teniendo claro esto podemos hablar de la visión. Si luego vais al YouTube y buscáis, ¿qué hay que buscar, Fernando, para encontrar el vídeo de la predicación? Verá Caulot, ¿no? Si en el YouTube buscáis Verá Caulot, ahí aparecen las predicaciones de cada domingo. Yo no sé si alguien las sigue o no, pero os diría que entre semana, ¿no?, cuando os apetezca, pues que la reescucháramos, ¿no? Porque a lo mejor aquí, ahora, algunas de las cosas que se han dicho, pues nos han gustado y hemos perdido otras, porque la que nos ha gustado, cuando digo nos ha gustado, quiero decir porque nos ha entrado de parte de Dios, ¿no? Y a lo mejor nos dejamos otras, nos enfocamos en esta y perdemos las otras. Lo cual quiere decir que si vayamos ahí, podemos repasar y podemos volver a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo cada domingo tras domingo. Aquí esta mañana alguien ha dicho que la predicación del domingo pasado trajo bendición. No, todas las predicaciones traen bendición si las escuchamos de parte de Dios. Una bendición va a servir para una cosa, otra bendición va a servir para otra. Así pues, voy a decir algo. Ya sé que aquí hay una costumbre que a mí no me termina de gustar, pero como no es mala, pues la dejo. Si alguien va a aplaudir, primeramente que sepa qué es lo que el Señor le ha dado y luego aplauda al Señor por aquello. Amén. Así que el Señor nos bendiga. No, podéis aplaudir si sabéis a qué aplaudís. Muy bien. Hemos recibido, estamos contentos. Amén, ¿estamos contentos? Muy bien, Dios bendiga la vida de nuestro pastor, que le siga dando las fuerzas necesarias, la sabiduría que solo Dios la puede dar, y pues a seguir adelante. Quiero, hermano Josué, que necesita que alguien le dé dirección para el padrón. ¿Alguien que pueda apoyar al hermano Josué? Bueno, hacerle padrón. Padrón quiere Para empadronarse. Empadronamiento, para que él pueda hacer empadronamiento. Vale. Se solicita la ayuda. Para la realidad de dónde está, el señor que le está dando la educación no le quiere dar la dirección para empadronar, porque se cree que va a traer problemas y tal. Pero lo necesita para hacerlo. Si alguien quiere empadronarlo, pues muy bien, es normal, ¿no? Muy bien, pues se solicita a alguna persona que tenga la buena voluntad, el